Arizona salvaje, que una tierra de vida y muerte. Pone a prueba a todos los que entran. Cada animal lucha por sobrevivir. La supervivencia se gana. Únete a nosotros para descubrir los secretos de Arizona salvaje. El amanecer se alza sobre el desierto de Arizona, una vasta extensión de 100,000 millas cuadradas de acantilados de roca roja, cactus dispersos y arena infinita. El aire está quieto con temperaturas que oscilan entre los frescos $10 por la noche y los abrasadores 45 al mediodía. La lluvia escasa nutre solo a las plantas y animales más resistentes. La serpiente de cascabel, un depredador de 1.5 metros de largo en esta tierra implacable, navega por un mundo donde los halcones surcan el cielo y los coyotes merodean abajo. La comida es rara, el agua aún más escasa. Deslizándose al anochecer, caza con fosas de detección de calor. Fijando a su presa con precisión. Su cola que suena a cascabel. Resuena en el silencio una advertencia a los enemigos. Para dominar este desierto, la serpiente de cascabel depende de sus fortalezas únicas. En el desierto de Arizona, la serpiente de cascabel es una cazadora experta. Su cuerpo, que llega a medir hasta 1.5 metros, esconde herramientas letales. El veneno de la serpiente, cargado con hemotoxinas, destruye el tejido de la presa en minutos. Una sola mordedura libera suficiente veneno para acabar rápidamente con pequeños animales.
La serpiente de cascabel controla el flujo de su veneno, liberando solo lo necesario para ahorrar energía, según el Smithsonian 2024. Sus colmillos afilados y plegables permanecen guardados hasta que se necesitan. Los ojos de la serpiente se fijan en el movimiento, pero su verdadera ventaja está en su nariz. Las fosas de detección de calor en su nariz detectan presas hasta a 1 metro de distancia, incluso en total oscuridad. Su lengua bifurcada sale para seguir rastros de olores. Estos sentidos convierten a la serpiente de cascabel en un depredador preciso. Ataca con velocidad, golpeando a su objetivo en una fracción de segundo. Después de un ataque, la serpiente traga a su presa entera, digiriéndola durante varios días. La piel de la serpiente de cascabel, cubierta de escamas duras, la protege de las rocas afiladas y los cactus. Cada pocos meses muda esta piel un proceso agotador que renueva su armadura. Mudar la piel deja a la serpiente vulnerable, obligándola a esconderse. Su cola, que suena a cascabel, hecha de segmentos de queratina, vibra para advertir a enemigos como halcones o coyotes. Estas características hacen de la serpiente de cascabel una sobreviviente en un mundo brutal. Sin embargo, mantener estas fortalezas exige energía y riesgos. Cada caza, cada muda pone a prueba la resistencia de la serpiente. En este desierto implacable, la adaptación y precisión de la serpiente de cascabel, forjada durante millones de años, la mantienen como un depredador dominante. Para seguir siendo el depredador principal, debe soportar constantes desafíos. El proceso de muda de la serpiente de cascabel ocurre entre 2 y 4 veces al año.
y tiene lugar en cavernas rocosas durando entre 7 y 10 días. Este proceso permite a la serpiente crecer y eliminar parásitos. La serpiente comienza frotándose contra piedras rugosas. Su piel vieja se rompe y se despega. Una nueva capa aparece debajo. Esta piel fresca se mezcla con el desierto, mejorando su camuflaje y aumentando su precisión en la caza. Durante la muda, los ojos de la serpiente se nublan. Limitando su visión. Se vuelve lenta y vulnerable. Cada muda es una apuesta en el duro desierto. La serpiente debe mantenerse a salvo. Mientras sus defensas están bajas. Una vez completada, la nueva piel se siente más dura y flexible. El cascabel de la serpiente, hecho de queratina, a menudo gana un nuevo segmento después de la muda. Lo que hace que su sonido de advertencia sea más fuerte. El Journal of Herpetology 2025 señala que la muda mejora la ventaja sensorial de la serpiente lo cual es crucial para su supervivencia. Sin embargo, el desierto no ofrece descanso. Recién mudada la serpiente está lista para cazar, pero los desafíos esperan. La presa es escasa y los enemigos siempre están presentes. La muda es un ciclo de riesgo y renovación, una prueba de resistencia. En este paisaje brutal, la capacidad de la serpiente de cascabel para mudar y adaptarse la mantiene con vida. Renacida, la serpiente está lista para cazar, pero el desierto no es fácil. La serpiente de cascabel caza con precisión y paciencia.
Se enrolla bajo la sombra de una roca permaneciendo quieta durante horas. Sus ojos se fijan en una posible presa, pequeños roedores o lagartijas. Las fosas de detección de calor de la serpiente detectan el calor desde lejos, incluso en la oscuridad. Cuando la presa se acerca, la serpiente de cascabel ataca. Se lanza hacia adelante, hundiendo sus colmillos profundamente e inyectando veneno hemotóxico. La presa se derrumba en minutos. La serpiente la traga entera, una comida que puede sustentarla durante semanas. Según BBC Wildlife 2024, una serpiente de cascabel puede sobrevivir 6 meses sin comida, pero cada caza es crucial. No todos los objetivos son fáciles. Algunas presas esquivan o luchan poniendo a prueba el tiempo de la serpiente. El desierto es implacable, con comida escasa y amenazas constantes. La estrategia de la serpiente de cascabel se basa en el sigilo y la velocidad, pero el peligro acecha. Un nuevo enemigo, el correcaminos, entra en escena. Este pájaro es rápido, audaz y no tiene miedo. Corre a través de la arena desafiando la supremacía de la serpiente. El cascabel de la serpiente suena advirtiendo al pájaro que se aleje. El desierto no es solo un terreno de caza, es un campo de batalla. La agilidad del correcaminos obliga a la serpiente a adaptarse. Un golpe fallido desperdicia energía y el hambre debilita a la serpiente. Cada caza es una apuesta de alto riesgo. La paciencia y precisión de la serpiente de cascabel la convierten en una depredadora formidable, pero la supervivencia exige más. Mientras el correcaminos da vueltas, la serpiente se prepara para luchar. En este mundo cruel, cada encuentro pone a prueba la fuerza de la serpiente de cascabel. La verdadera guerra comienza cuando se enfrenta a enemigos que no temen a su veneno ni a su velocidad.
El desierto de Arizona es hogar de muchos animales salvajes, incluido el correcaminos. Este pájaro de aproximadamente 60 centímetros de largo pesa alrededor de 1 libra. Sus patas fuertes y su cuerpo aerodinámico le permiten correr a 32 kilómetros por hora. La velocidad y resistencia del correcaminos, según la Audubon Society 2023, le permiten correr durante 10 minutos sin detenerse. Se alimenta de serpientes, pequeñas lagartijas e insectos, y audazmente acosa a serpientes de cascabel más grandes para interrumpir sus cacerías. Esta estrategia mantiene al correcaminos a salvo mientras agota a sus enemigos. El correcaminos prospera en las condiciones extremas del desierto. La lluvia escasa y la comida limitada exigen eficiencia. Las plumas marrones y blancas del correcaminos se mezclan con el terreno arenoso, ocultándolo de depredadores como los halcones. Su pico afilado atrapa presas de movimiento rápido. Y sus agudos ojos detectan el peligro desde lejos. Las patas fuertes del pájaro absorben el impacto de correr sobre terreno rocoso, previniendo lesiones. El agua es escasa, pero el correcaminos se adapta. Obtiene humedad de su presa, reduciendo la necesidad de beber. Sus horas activas al amanecer y al atardecer evitan el calor extremo del desierto. Esto conserva energía en un lugar donde la supervivencia depende de la eficiencia. El comportamiento audaz del correcaminos al desafiar a serpientes más grandes asegura su lugar entre los animales salvajes. No derrota a las serpientes de cascabel, pero las engaña usando su velocidad para mantenerse intocable. En el desierto de Arizona, un campo de batalla brutal. La velocidad, el camuflaje y la astucia del correcaminos lo convierten en un sobreviviente resistente entre los animales salvajes, perfectamente adaptado para soportar el duro paisaje.
Un ave corredora de larga distancia recorre su territorio. Se encuentra con un formidable oponente, una serpiente de cascabel. La serpiente agita su cola articulada. El ave vacila mirando fijamente a la serpiente. La serpiente ataca primero, pero el ave esquiva ágilmente y contraataca. La serpiente retrocede, pero el ave bloquea su camino. Da vueltas alrededor de la serpiente. La serpiente adopta una postura defensiva, protegiendo su cabeza sensible. El ave realiza el ataque decisivo. Apunta a la cabeza de la serpiente y lanza un ataque logrando derribar a su presa. Corre hacia los arbustos, tragándose tranquilamente la serpiente entera. Esta batalla es uno de los desafíos del desierto para los animales salvajes. La serpiente de cascabel ahora es un fracaso. Pero el desierto guarda más peligros. Otros depredadores como halcones o coyotes acechan cerca. El correcaminos sigue adelante, buscando presas más pequeñas. Su victoria sobre la serpiente de cascabel demuestra su lugar entre los duros sobrevivientes del desierto. La pérdida de la serpiente de cascabel la empuja a adaptarse. Cazará nuevamente, pero la interferencia del correcaminos demuestra que ningún depredador reina sin ser desafiado. En el desierto de Arizona, cada encuentro pone a prueba los límites de los animales salvajes. La lucha de la serpiente de cascabel continúa a medida que surgen nuevas amenazas. La serpiente real, un depredador de 1.8 metros de largo, reina en este paisaje implacable. Su cuerpo esbelto se mezcla con las sombras rocosas. A diferencia de la mayoría de las serpientes, la serpiente real es inmune al veneno de la serpiente de cascabel. Esto la convierte en una cazadora intrépida de otras serpientes, incluidas las de cascabel. Su dieta también incluye lagartijas y pequeños mamíferos.
La fuerza de la serpiente real radica en su constricción. Se enrolla alrededor de la presa, apretando hasta que la víctima ya no puede respirar. Según Herpetological Review, la serpiente real libera un aroma único que desorienta a las serpientes de cascabel, alterando sus sentidos. Las adaptaciones de la serpiente real se ajustan a los desafíos del desierto. Sus escamas suaves la protegen de las rocas afiladas y los cactus. La serpiente caza al amanecer o al atardecer, evitando el calor extremo para conservar energía. La comida y el agua son escasos, pero el metabolismo eficiente de la serpiente real le permite sobrevivir semanas sin comer. Su inmunidad al veneno le permite cazar presas peligrosas que otros evitan. Esta estrategia audaz consolida su dominio entre los animales salvajes. Una serpiente de cascabel buscaba comida, pero estaba siendo acechada. Una serpiente real depredadora de las serpientes de cascabel puede resistir su mordedura venenosa. La serpiente real se acercó lentamente a la serpiente de cascabel. Esta no se dio cuenta y fue atacada por la serpiente real mordiendo su cabeza. La serpiente de cascabel luchó enroscando su cuerpo alrededor de la serpiente real. Cada vuelta apretaba cortando la respiración de la serpiente de cascabel. Su cascabel suena débilmente a medida que se debilita. La serpiente real logró derribarla y tragar a su presa. Esta comida sustenta a la serpiente real durante semanas. En el desierto donde los animales salvajes enfrentan amenazas constantes, la serpiente real convierte a un cazador peligroso en presa.
El desierto no ofrece descanso. Otros depredadores acechan cerca. La serpiente real y lesa se desliza lejos, lista para su próxima caza. Su victoria demuestra su poder entre los animales salvajes. La serpiente de cascabel, que alguna vez fue un depredador dominante, ahora enfrenta una nueva realidad. Su fuerza y veneno significan poco frente a las adaptaciones únicas de la serpiente real. Este enfrentamiento revela el brutal equilibrio del desierto de Arizona. La inmunidad, la fuerza y la astucia de la serpiente real la convierten en un depredador superior. Prosperan explotando las debilidades de otros animales salvajes. La serpiente de cascabel, a pesar de su arsenal letal, se enfrenta a un enemigo que no puede vencer. El triunfo de la serpiente real es una historia de supervivencia perfectamente adaptada a las implacables demandas del desierto. Mientras la pérdida de la serpiente de cascabel la deja expuesta, el desierto prepara nuevos desafíos poniendo a prueba la resistencia de todos los animales salvajes. El ratón de desierto, que pesa solo 100 gramos, es un contendiente pequeño pero resistente. Su cuerpo compacto, cubierto de pelaje gris y marrón, se mezcla con el terreno arenoso y las grietas rocosas. Los grandes ojos del ratón le ayudan a navegar de noche evitando el calor del día. Se alimenta de semillas cactus y plantas pequeñas prosperando donde la comida es escasa. Según Nature 2025, una proteína única en su sangre neutraliza el veneno de la serpiente de cascabel en 30 segundos. Esta adaptación
hace que el ratón sea resistente a las mordeduras de serpiente. Su velocidad y agilidad le permiten esquivar los ataques, mientras que sus dientes afilados le permiten morder, apuntando a la cola de la serpiente. Las adaptaciones del ratón se ajustan a las duras demandas del desierto. Construye nidos en cactus o montones de rocas a salvo de los depredadores. El agua es rara, pero el ratón extrae humedad de su comida, sobreviviendo sin beber. Se mueve en ráfagas rápidas, conservando energía en un paisaje donde cada caloría cuenta. Estas características hacen del ratón de desierto un sobreviviente resistente entre los animales salvajes. Una serpiente de cascabel busca su próxima presa. Cerca, un ratón está buscando comida ajeno al depredador que se aproxima. El ratón continúa buscando sin saber que está siendo observado. Cuando está lo suficientemente cerca, la serpiente ataca al ratón entregando una mordedura mortal. Espera a que el veneno haga efecto y traga a su presa entera. La victoria de la serpiente demuestra su dominio entre los animales salvajes. La resistencia del ratón, aunque impresionante, no es suficiente en este duro desierto. Los desafíos del desierto moldean tanto a los depredadores como a las presas. La resistencia al veneno y la velocidad del ratón le dan una oportunidad para luchar. Pero la persistencia de la serpiente de cascabel prevalece. Después de la caza, la serpiente se desliza lejos, lista para enfrentar nuevas amenazas. Su éxito la impulsa a adaptarse aún más, buscando maneras de prosperar en un mundo de comida escasa y peligro constante. En el desierto de Arizona, los animales salvajes como el ratón y la serpiente de cascabel revelan una lucha implacable, donde cada encuentro pone a prueba sus habilidades para sobrevivir.
El desierto de Arizona es implacable. La serpiente de cascabel, golpeada por las batallas, descansa a la sombra de una roca. Su cuerpo yace inmóvil. Respiraciones lentas muestran que su fuerza se desvanece, pero no ha desaparecido. Cicatrices marcan sus escamas por las luchas con correcaminos y serpientes reales. El desierto pone a prueba a todos los animales salvajes. La comida es escasa y las temperaturas oscilan. Depredadores como los halcones circulan arriba esperando una debilidad. El veneno y los sentidos de la serpiente de cascabel la mantienen viva. Pero cada pérdida drena su energía. No ha renunciado. La supervivencia de la serpiente depende de la resistencia. Se enrosca con fuerza conservando energías. El desierto exige adaptación. La serpiente de cascabel debe sanar y cazar nuevamente para sobrevivir. Sus ojos permanecen agudos, escaneando en busca de presas. Para sobrevivir aprende de cada pelea, preparándose para los desafíos futuros en esta tierra implacable. La serpiente de cascabel sobrevive en el duro desierto adaptando su estrategia de caza. Después de capturar presas durante el día, cambia a cazar de noche. Se entierra bajo la arena esperando objetivos más pequeños y fáciles como ratones. Esta táctica de emboscada conserva energía y aumenta el éxito. La nueva piel de la serpiente que muda regularmente se mezcla perfectamente con la arena del desierto. Haciéndola casi invisible para las presas. Durante la noche sus fosas de detección de calor detectan el calor de un ratón que se mueve cerca. La serpiente ataca rápidamente
inyectando veneno para inmovilizar a la presa. Luego traga al ratón entero, ganando la energía que necesita para sobrevivir. Este cambio hacia la caza nocturna demuestra cómo la serpiente de cascabel aprende de sus fracasos. Según el Arizona Sonora Desert Museum, en 2024, la piel fresca de la serpiente mejora su camuflaje, mejorando su capacidad para cazar. La serpiente de cascabel también adapta su dieta enfocándose en animales más pequeños cuando las presas más grandes son escasas. Esta flexibilidad le permite mantenerse viva en un entorno difícil. Con su fuerza restaurada, la serpiente de cascabel está lista para su tarea más crítica: reproducirse para asegurar la supervivencia de su especie. La temporada de apareamiento requiere energía y las cacerías exitosas se la proporcionan. La capacidad de la serpiente para cambiar su comportamiento y usar su entorno muestra su resiliencia. En el desierto, donde la comida y el agua son escasos, las adaptaciones de la serpiente de cascabel la convierten en una sobreviviente hábil. Su historia es una de prueba y error, lo que lleva a una estrategia que funciona. La serpiente de cascabel no depende de la suerte. Observa, se ajusta y prospera. Este ciclo de aprendizaje y supervivencia define su existencia en la naturaleza. En primavera, las serpientes de cascabel comienzan su temporada de reproducción. La serpiente de cascabel hembra encuentra una madriguera rocosa para dar a luz. Ella da a luz entre 8 y 20 crías vivas. Estas crías de serpiente de cascabel enfrentan peligros desde el momento en que nacen. Sus colas suenan débilmente, demasiado pequeñas para ahuyentar a los depredadores. La madre permanece con sus crías durante unos días protegiéndolas.
Puede ahuyentar a aves u otras amenazas para defender a sus crías. Según National Geographic en 2023, la madre no alimenta a sus crías, pero las defiende durante sus primeros días vulnerables. Después de esto, las crías quedan por su cuenta. Solo alrededor del 10% de las crías sobreviven hasta la adultez. Depredadores como halcones y coyotes los cazan, y la comida es escasa en el desierto. Cada serpiente sobreviviente lleva la esperanza del futuro de la especie. La madre deja la madriguera una vez que sus crías pueden valerse por sí mismas. Las crías de serpiente de cascabel deben aprender rápidamente a cazar presas pequeñas como lagartijas para sobrevivir. Su pequeño tamaño las convierte en objetivos fáciles. Pero su veneno y camuflaje les ayudan a evitar el peligro. El desierto es implacable. Y la supervivencia no está garantizada. Las crías son parte del ciclo de vida del desierto donde cada criatura desempeña un papel. Aquellos que sobreviven se hacen más fuertes uniéndose eventualmente al ciclo de la reproducción. La capacidad de la serpiente de cascabel de producir muchas crías asegura que la especie continúe a pesar de la alta pérdida de vida. Este proceso muestra el equilibrio de la naturaleza en el desierto donde cada nueva generación lucha por perdurar. La serpiente de cascabel enfrenta desafíos diarios en el desierto de Arizona. Caza, se reproduce y sobrevive a pesar de las duras condiciones. Cada día es una lucha por la vida. El desierto, hogar de 3 especies de serpientes de cascabel, depende de su papel en el ecosistema, según el Arizona Sonora Desert Museum en 2024.
A medida que el sol se pone, la serpiente de cascabel se mueve por la arena, su cola sonando suavemente. Se mezcla con el paisaje rojo, lista para otro día. La serpiente de cascabel no es invencible, pero muestra fuerza y resistencia. Su supervivencia nos enseña a respetar el desierto, donde cada criatura lucha por vivir. El equilibrio de la naturaleza depende de estos animales, cada uno desempeñando su papel. La historia de la serpiente de cascabel nos recuerda valorar los lugares salvajes que sustentan la vida. Debemos proteger el desierto y sus criaturas. Su lucha muestra el poder de la resistencia. Suscríbete a nuestro canal para aprender más sobre la increíble fauna del desierto.